Hoy en día es muy común toparnos con personas que viven algún tipo de depresión. Ante este panorama, muchas personas se preguntan cuál es la relación entre su fe cristiana y la depresión. Todo eso sucede mientras muchos sectores ven ese tema como algo completamente tabú. Sin embargo, la Biblia y nuestra fe no son ignorantes a la totalidad de la experiencia humana, y hay grandes lecciones que podemos aprender al examinar la vida de un influyente líder cristiano. La depresión. Ese es un tema que puede ser tabú entre cristianos. Hay cristianos que pueden tener diferentes perspectivas al respecto, y hay también mucha mala información sobre este tema, pero creo que nosotros como cristianos podemos tener grandes herramientas para manejar este tema y una esperanza verdadera, firme en Jesús y en lo que Él nos ha revelado en la Biblia. De hecho, los personajes bíblicos no son ajenos a la depresión. La Biblia, algo que me encanta de la Biblia es que la Biblia no es ajena a la experiencia humana. La Biblia no le tiene miedo a la experiencia humana. Muchas veces se intenta poner, por ejemplo, como temas como el argumento del mal, digamos, como si el mal existe y Dios puede existir a la vez. Y se propone como una gran objeción, como si el cristianismo fuera ajeno a eso, pero si leemos la Biblia está plagada de situaciones en las que se hace evidente la existencia del mal. La Biblia está plagada de sabiduría sobre cómo lidiar con el mal. Nuevamente, la Biblia no es ajena a este tipo de situaciones. La Biblia no le tiene miedo a ese tipo de situaciones. Más bien nos enseña cómo lidiar y nos da herramientas para abordar este tipo de situaciones y una esperanza firme y verdadera. Esto, hablando de la depresión, lo podemos ver en ejemplos como David, que en muchos salmos él escribió estando realmente deprimido. Lo podemos ver en Salomón, en el libro de Eclesiastés. Creo yo como él tenía una visión cínica de la vida que incluso puede ser resultado, creo yo, de una profunda depresión que él podía estar viviendo o de una afectación emocional por lo menos que él podía estar viviendo. ¿Qué decir del libro de Job, verdad? Que Job se sentía traicionado por Dios. Nuevamente, la Biblia no es ajena a la experiencia humana en todo su esplendor. Y en este episodio quiero hablar un poquito de un líder y muy influyente cristiano que vivió en el siglo XIX y se llama Charles Spurgeon. Charles Spurgeon, quizás hemos escuchado muchas cosas de él, pero quiero enfocarme en un área en particular de su vida. El príncipe de los predicadores, como a él se le conoce, nació el 19 de junio de 1834 en Inglaterra, y aunque creció en una familia cristiana, él no se convirtió hasta el año 1950. Su vida tuvo un gran impacto en la sociedad occidental, a pesar de que él no buscaba ser el centro de atención. Y eso puede ser muy irónico porque él sí era el centro de atención, ¿verdad? Él tuvo grandes multitudes que lo seguían, fue muy conocido en su tiempo y lo es todavía ahora, pero aún así él no buscaba ser este centro de atención. De hecho, él mismo admitió que si le hubieran preguntado a él que si él quería predicar, al inicio cuando estaba empezando, él hubiera respondido negativamente ante una petición directa de ese tipo. Aún así, el mismo año de su conversión, él dio su primer sermón, y la forma en que él llegó a dar este primer sermón fue justamente por medio de un engaño. Una persona se le acercó y le pidió que fuera a acompañar a un pequeño pueblo al día siguiente a un predicador inexperto, joven, porque le dijo a esta persona que este predicador inexperto no estaba muy acostumbrado a los cultos, a los servicios, ¿verdad? Y entonces él iba a estar encantado de tener compañía. Y entonces Charles dijo, bueno, y claro, yo voy y lo acompaño. Sin embargo, se llevó una gran sorpresa
cuando el mismo día que le tocaba predicar se dio cuenta que este joven del que se están refiriendo no era más que él mismo. Es decir, a él lo engañaron literalmente para que fuera y diera su primer sermón. Y ya comprometido, ¿verdad? Él no pudo decir que no. Charles Spurgeon, él no es conocido como un teólogo propiamente dicho. Sin embargo, esto no se debe a una falta de capacidad de su parte, sino por el contrario se debe más bien a diseño. Él estaba convencido y predicaba que Jesús no nos ordenó alimentar a las jirafas, sino nos mandó a alimentar a sus ovejas. Es decir, él está pensando que Jesús no nos mandó a exponer todo el contenido a un nivel súper altísimo que solo las jirafas puedan llegar, sino nos mandó a darlo a las ovejas que son su pueblo y de una forma en que ellas lo pudieran entender. A pesar de esto, Charles Spurgeon era un pensador sumamente agudo, sumamente fino, y sus sermones eran ricos en doctrina y contenían ideas profundas, y de hecho esa es una de las razones por las cuales se le sigue recordando hasta el día de hoy. Algo que me impresionó mucho cuando estudié la vida de él es la seriedad con la que mantuvo sus convicciones teológicas y cómo sus convicciones teológicas impactaron cada área de su vida. De hecho, cuando él empezó a ver cómo otros miembros de la Unión Bautista estaban abandonando la autoridad, la inspiración, la inerrancia de las escrituras e incluso la resurrección corporal de Cristo, él los empezó a denunciar y luego al darse cuenta que su llamado no era escuchado, él decidió renunciar a esta Unión Bautista en 1887. A menudo, creo yo también, se pasa por alto cómo esas convicciones teológicas influyeron todos los ámbitos de su vida y la forma que él tenía para vivir, incluso de formas inesperadas. Charles Spurgeon creía, y está en lo cierto, en que los cristianos debemos luchar contra el pecado, pero también él cree que debemos luchar contra la apatía, contra la amargura y la desesperación. ¿Por qué? Porque Cristo deseaba y desea que su pueblo experimentara en esta vida algo de la alegría que pertenece al cielo. Que sí, es el lugar de la santidad pura, pero también es el lugar donde experimentaremos la felicidad perfecta. Por esta razón y por esas ideas que él tenía, varias personas lo describen como una persona llena de humor y que tenía gran capacidad para hacer reír a los demás. Aún así, y es donde empezamos a ver el contraste que a mí me llama tanto la atención de la vida de él era excepcionalmente transparente sobre sus sentimientos, algo que también vale la pena decir no era muy común en la época en la que él vivía, y tenía una gran sensibilidad y respeto por las personas que luchaban contra la depresión. Él, de hecho, tuvo su buena porción de días tristes, de días grises, e incluso a los 24 años él reportó haber luchado contra una depresión que no tenía un origen claro. Aún así, al analizar su vida, al estudiar su vida, podemos ver varias razones que nos ayudan a arrojar cierta luz sobre el por qué luchaba con la depresión. Una de estas razones, sin lugar a duda, es que él se sentía culpable de la tragedia que ocurrió en 1856, cuando él estaba predicando en un recinto sumamente abarrotado que estaba lleno más allá de su capacidad, y alguien, posiblemente en broma, gritó fuego. Este hecho sembró pánico y conmoción en las personas que estaban en el lugar, a tal punto que corrieron en estampida hacia la salida, con un resultado final y fatal de 7 muertos y 28 heridos graves. La prensa no ayudó en este aspecto porque de hecho lo culparon a él del incidente que había pasado, y Charles mismo asumió esa culpa. No solo esto, sino que él empezó a padecer de la gota a los 35 años, y 8 años más tarde varias enfermedades dolorosas como la artritis y la enfermedad de Wright también alcanzaron su punto máximo, haciendo que sus tiempos de recuperación y descanso
fueran cada vez más frecuentes por necesidad. Esto, sin embargo, no quiere decir que él tuvo mucho tiempo libre. Aún así, aparte de predicar, ojo, más de 10 veces por semana y de escribir libros, él fundó un seminario, un ministerio para policías, 2 orfanatos, 17 casas de limosnas para viudas y mucho más. Todas esas obras, que evidentemente son excelentes, también conllevaron un esfuerzo mental considerable, a tal punto que él tenía jornadas laborales de más de 18 horas, y esto evidentemente no ayudaba a aliviar sus dolencias. Sin embargo, eso es lo que más me impacta y eso es la razón por la que quise hacer este video. Al final, Charles Spurgeon vio en sus sufrimientos una forma de acercarse a Dios y de ser más eficaz en el ministerio a los demás. ¿Por qué? Porque al ver sus sufrimientos lo hacían ver y convencerse cada vez más de su dependencia de Dios, de cómo él no podía solo y cómo necesitaba a Dios en su vida. Él vio los sufrimientos que él pasó como una forma de ser más eficaz en ministrar a los demás, por cuanto le permitía relacionarse con los demás y tener compasión con los demás y tener un puente cercano con los demás. En última instancia, él obtuvo esperanza mirando a Jesús, a quien la Biblia describe como el varón de dolores. El Evangelio para Charles era un recordatorio constante de cómo Jesús, movido por el amor, vino a sufrir por nuestro bien, y al centrarse en esto, permitía que el poder de Dios se manifestara claramente en medio de su debilidad. Y al final de cuentas, nosotros, así como lo hizo Spurgeon, también podemos aprender de que formamos parte de una historia mayor en la que ya hemos obtenido la victoria y de que podemos confiar en la bondad, la soberanía y la presencia de Dios que nos acompaña en medio de la depresión. Y de hecho, creo yo también, Charles en general, y con todas estas ideas y con todos esos pensamientos profundos que describí a lo largo de este video, nos da un ejemplo muy importante de cómo nosotros como cristianos podemos lidiar con la depresión y con los sufrimientos en general.